Dios les bendiga mucho, hermanos queridos, amigos, la paz de nuestro Señor. Estamos una vez más reunidos en este lugar para poder compartir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Si pueden ustedes llegar al capítulo 18 de Apocalipsis, vamos a dar inicio nuevamente a un tiempo de estudio bíblico. Y vamos a orar que el Señor pueda bendecir este tiempo. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio, la oportunidad de estar reunidos una vez más en este lugar para poder compartir la palabra de Dios a cada uno, Señor, Dios mío, de los que, Señor, están en sintonía. Te agradecemos en gran manera. Bendícenos, Padre Santo, Dios maravilloso. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al capítulo 18 de Apocalipsis y continuamos hablando de la gran ramera o la gran Babilonia, que representa a la iglesia apóstata, que también representa a aquellos habitantes que van a seguir con el anticristo y van a estar con el falso profeta. Ese es, se podría decir, la representación de esta mujer como la ramera. Ahora, en realidad, todo el capítulo se puede resumir en una sola palabra, que es juicio. Está hablando de juicio para esta iglesia apóstata. Por supuesto, debemos entender que la iglesia apóstata es histórica, porque a través de los años la iglesia falsa ha ido dominando prácticamente en el mundo, en toda la tierra, y estoy hablando de aquella iglesia universal que después de Constantino comenzó a tener hegemonía en toda la tierra, de tal manera que salió de Roma para todo el mundo a manera de religión. Es la iglesia universal y católica que en el mundo se dedicó a engañar a todos. Es una iglesia que apostató de los principios de Dios para poder estar bien con la política, la economía, y este enfoque nuevo y actual todavía permanece hasta el día de hoy. En este capítulo vamos a comenzar a ver cómo empieza esto con un clamor. Hay un ángel que aparece en el versículo 1 y 2, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con un gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guaridas de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, dice la palabra del Señor. Por supuesto que este principado religioso es muy potente, muy fuerte, y está en todo el mundo. Es difícil que en la actualidad pueda caer porque es fuerte, pero la caída de esta institución religiosa va a llegar en la gran tribulación, y en la gran tribulación será convertida en habitación de demonios. Aquella iglesia esplendorosa que se mostraba rica, que se mostraba influyente en todas partes del mundo, terminará como una habitación de demonios, como una guarida de todo espíritu inmundo, y también de albergue de toda ave inmunda y aborrecible, dice la palabra de Dios. Y todo este juicio para esta religión falsa que había engañado al mundo entero será en una hora. El versículo 17 dice: porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza, y todo piloto y todos los que viajaban en las naves y marineros y todos los que viajaban en el mar se
pararon lejos de asombro, ¿no? Pero noten ustedes cómo en tantos años no se le pudo hacer nada. ¿Cuántas veces no se ha querido denunciar las falsas creencias de la religión falsa, pero no se ha podido tener éxito? Es más, muchos han muerto a manos de ella. Es muy influyente porque maneja a los presidentes, a los mandatarios de este tiempo y de muchos otros anteriormente, inclusive con, podía decirse, líderes de naciones, emperadores, césares. Prácticamente ha tenido una hegemonía muy fuerte. Pero miren ustedes que en la gran tribulación a Dios le bastará una hora para que ésta pueda caer. Ahora, ¿cuáles son las causas de su caída? En el capítulo 18 nos revela algunas de esas causas. Por ejemplo, en el versículo 3 está la primera. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Una de las cosas por la cual va a ser juzgada es la fornicación con los reyes, con las naciones y con los comerciantes. Y esto implica que esta ha tenido una relación íntima, esta religión falsa, y muy estrecha y muy vital con países, con políticos y con comerciantes. Ha tenido una relación muy estrecha. El vino, que dice acá también, representa la manera de romper ese hielo, porque normalmente cuando las personas hacen negocios siempre van a la bebida. De repente se reúnen, hay una comida y de repente hay una bebida, y hay muchas transacciones pequeñas y grandes que han tenido que ver mucho con la bebida como una manera de poder romper el hielo y expresar sentimientos. Muchas de ellas han llegado, por supuesto, a la borrachera. Entonces es una figura para mostrar cómo esta mujer lo que hará no será predicar el evangelio, no presentará sus convicciones. Esta mujer lo que hará será deleitarse, será hacer convenios, alianzas, simplemente para tener buena relación con estas naciones, con aquellos reyes y hasta con comerciantes, por conveniencia propia. Entonces todo el mensaje de Dios, todo el mensaje del evangelio, todo el mensaje que profesa externamente, no será nada, porque sus verdaderas intenciones será fornicar, es decir, dejar al Señor, dejar de lado, serle desleal, serle infiel y por supuesto venderse a estas naciones. ¿Vender qué? Vender sus convicciones. Ellos estarán de algún modo relacionados íntimamente. Eso nos muestra una palabra de que prácticamente se dará como cualquier mujerzuela frente a la riqueza, frente al poder, porque lo que en realidad quiere es fuerza, es poder, es dinero, es hegemonía. Eso es lo que quiere esta religión. Y nosotros vemos que hasta el día de hoy todavía persigue eso de una manera camuflada. Simplemente el mensaje de Dios es la excusa. Por lo demás, no puede llegar a ser la religión verdadera. Otra de las causas, por ejemplo, está en el versículos 5 y 6, cuando dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a esta como ella os ha dado, pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble.
Estamos hablando de sus innumerables pecados, sus innumerables maldades que fueron causa para su caída. Hace tanto mal, pero tanto mal, que siembra discordias, hace injusticias en todo sentido. En cierta manera cae porque toda su vida se ha dedicado a engañar. ¿Y qué significa esto? Es matar, significa desviar a la gente de su propósito, significa enceguecer a la gente, darles una religión en vez de comunión, mezclar la verdad con la mentira, de paso practicar la hechicería, porque es con hechicería que engaña a la gente. El versículo 23 lo dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, y voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y estamos hablando de las prácticas que hacían. Por supuesto, la hechicería ya es ocultismo. En el fondo, esta religión falsa lo que está haciendo es invocaciones a otros dioses, a dioses desconocidos, para poder engañar. Razón, mucha gente tiene una actitud bien diferente, confrontante con la verdad. Cuando alguna persona está enceguecido, está hechizado, no recibe la palabra, no recibe el evangelio. Es más, se enoja, se altera, se molesta, odia. Es por eso que hubo grandes persecuciones de parte de esta mujer, que también tiene en sus manos la sangre de los mártires y que ha estado persiguiendo a la iglesia que profesaba la verdad, profesaba a Cristo, profesaba las verdades de la palabra del Señor. Y es por eso que esta mujer será juzgada por esa multitud de maldades, por las hechicerías que ella hacía. No sabemos, pero lo tienen muy oculto, muy escondido. Se cree que trabajan con el satanismo muy en el fondo, y hay inclusive algunas documentaciones de esas, digamos, prácticas ocultas que se hacía en relación al Papa Negro, inclusive, que es el que realmente se dedica a todo esto. Y de repente la gente queda pues como hechizada y no puede abrir sus ojos. Razón, la palabra dice en 2 Corintios también 4:4 que el Dios de este siglo, o sea el diablo, ha enceguecido, dice la Biblia, los ojos, el entendimiento de las personas, para que no les resplandezca la luz del evangelio, porque el diablo se encarga de enceguecer, y sabemos cómo: a través de la hechicería, a través de las prácticas del ocultismo. Entonces todo esto es una especie de conspiración que la gente hoy en día está prácticamente con la religión, no quiere cambiar cuando se le predica el evangelio. Ellos dicen: yo tengo mi religión. Ellos dicen: mi esposo, mi esposa, mis papás, mis abuelos son cristianos, mis padres, es decir, católicos, apostólicos, romanos, y luego nosotros no podemos cambiar. Hay personas que se han molestado, se han enojado. Hay personas que han desprestigiado la Biblia, diciendo: bueno, yo no creo en la Biblia, yo creo en mi religión. Hay personas que desechan la Biblia y ponen las tradiciones por encima. Entonces, todas esas maldades, lo único que han hecho es desviar a la gente del propósito de Dios, desviar a la gente de la salvación. Ellos deberían enfocarse en la salvación en Cristo, pero los han cambiado el carril y los han llevado a la condenación, porque allí donde está ella estarán todos los que le siguen. Ese es el juicio que ha habido hacia ella. Otro, sigamos leyendo, dice el versículo 7: las causas, las razones por las cuales es juzgada esta mujer, esta ramera, esta iglesia falsa. Dice: cuando ella se ha glorificado,
y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es el atrevimiento que ella tiene para representarse como Dios en la tierra. En realidad hay tanta arrogancia de pensar que todos deben mirar a esta religión falsa como si fuera Dios mismo en la tierra. De tal manera que hasta el dirigente, el líder de esta religión falsa, dice que es el vicario de Cristo, es Dios en la tierra, un hombre infalible cuya palabra no puede vulnerarse. Imagínense el atrevimiento. Aquí dice la palabra: cuando ella se ha glorificado, ¿no? Estamos hablando de que se ha hecho igual a Dios, es robarle la gloria. A Dios sea la gloria, la honra, la alabanza. Pero en este caso les roba la gloria. Y por eso la gente ya no fija su atención en el verdadero Dios, fija su atención en la iglesia. Por eso en la Edad Media, por ejemplo, la gente respetaba tanto la iglesia como si fuera Dios, y recibía cualquier dictamen de la iglesia, y a pesar que la iglesia hacía arbitrariedades en ese tiempo, y a pesar de que se aprovechaba de muchos, la gente todavía tenía temor de la iglesia, porque creían que la iglesia es la representación de Dios en la tierra. Semejante arrogancia, cuanto ella se ha glorificado y ha utilizado esa fama para deleitarse, porque dice viviendo en deleites. En otras palabras, se ha satisfacido. Lo que ha hecho es aprovecharse de la situación y ha lavado el cerebro de la gente con esas actitudes. También dice este pasaje del verso 7: tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como la reina y no soy viuda y no veré llanto. Miren ustedes cómo se autoidentifica como una religión falsa que tiene también a una mujer como Dios. Como dice aquí, soy reina, dice. Y en el Antiguo Testamento debe estar hablando de la reina del cielo. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento siempre hubo la presencia de una diosa madre? Como en el caso de la reina del cielo, que era la madre de Tamuz. Y Tamuz también era adorado. Y entonces esa figura ha pasado de generación en generación. Luego vino Afrodita, Acera, son diosas, mujeres. Hoy en día se han hecho Dios de María, una mujer santa, una mujer escogida por Dios, cuyo propósito único y fundamental fue prestar su vientre para que nazca el Salvador. Pero simplemente ese hecho hace que se la endiose, porque hay ese espíritu de hechizo, ese espíritu de ceguera. Porque la diosa reina del cielo del Antiguo Testamento, cuyas naciones paganas le adoraban, y hasta algunas veces el pueblo de Israel, todavía en este tiempo sigue a través de este espíritu de religiosidad falsa en todo el mundo. Por eso en todo el mundo nosotros vamos a ver siempre la presencia de una diosa mujer, a la cual muchos se piden. Ni siquiera piden a Jesucristo, ni siquiera piden a Dios, es a ella, el enfoque es ella. Se han hecho películas, se han hecho series para poder ensalzar a este espíritu de religiosidad falsa. Es a ella, todo está armado. Y esta mujer es un espíritu
inmundo del diablo que está obrando en la gente, encegueciendo su mente, hechizando a las personas. Esto tiene que ver con la obra de Satanás y sus demonios. Pero nosotros lo hemos descubierto porque tenemos la mente de Cristo. Ellos hacen creer a la gente que es la madre la que gobierna y que hasta es la madre de Dios, de que cualquiera que se acerca al hijo y a la madre, con prioridad es la madre, ¿no? Ese es el argumento que maneja. Y ellos dicen, cuando tú vas a una casa, ¿a quién pides permiso? ¿A la madre o al hijo? Y le dicen, bueno, por supuesto que a la madre, porque tiene más autoridad. Es lo que hacemos nosotros, dicen. Primero vamos a la madre. Además, la madre intercede, dice. Y la madre le dice a Jesús lo que tiene que hacer. Y hay pasajes donde dijo María, hagan lo que Jesús dice. Y ellos creen que hay que pedirle a María, y entonces María va a interceder ante Jesús. Y como Jesús ve a su madre, entonces tendría que hacerle caso. La gente ya no busca a Jesús, la gente ya busca a María. Y esa es la forma en que la gente engaña. Y con este engaño la gente se desvía, porque María no es Dios. María no fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. María no resucitó de los muertos. María no nació sin pecado original. El único que resucitó de los muertos, el único que nació sin pecado original, el único que nació como un milagro de Dios, se llama Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos al Señor, abrimos nuestros ojos y entonces vemos con claridad, porque ya no estamos hechizados. Jesucristo ha roto el hechizo, Jesucristo ha roto las cadenas de maldición, y entonces nosotros lo que hacemos es mirar con claridad en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, hermanos, nos lleva a Cristo, y Cristo nos lleva a Dios. Ese es el orden en la palabra de Dios. Eso viene por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Entonces ven cómo esta mujer por eso va a ser juzgada. Realmente ha cometido un gran delito delante de Dios. El versículo 2 habla de su condición, cómo va a terminar esta mujer. De hecho, el versículo 8 y el 2 también lo dice. Voy a leer primero el 8, dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Miren, en un solo día, en una sola hora en este caso, vendrán sus plagas, sus muertes, sus llantos, sus hambres, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Y el verso 2 dice: y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todavía hasta el capítulo 18, y esto se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Ella caerá antes de que el Señor venga a la tierra. Y toda la gran tribulación, todavía la gente será idólatra, porque entre los juicios que hemos hablado, nosotros observamos claramente en el capítulo 9, por ejemplo, cuando se están dando las trompetas y los juicios, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. La gente todavía en la gran tribulación seguirá hechizada, seguirá idólatra, seguirá teniendo sus imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de estuco. Seguirán todavía agarrándolas y no se arrepintieron, dice, delante del Señor. Realmente esto es lo peor. Y a pesar de que juntamente con la imagen, dice, seguirán, el verso 21 dice, en sus homicidios, dice, y en sus hechicerías, fornicaciones y hurtos. ¿Se dan cuenta?
Está muy relacionada la idolatría con la hechicería, porque la gente es hechizada para creer, como dice el libro de Isaías 42, 44, dice: ¿cómo puede ser que un hombre haga una imagen con sus manos de la mitad de un árbol y la otra mitad pueda hacer leña y cocerse una carne y luego comer esa carne? ¿Y cómo puede postrarse ante esa imagen que él ha hecho con sus manos y al mismo tiempo come carne de la otra parte? Dice, realmente se han torcido. Y nuevamente ahí aparece la palabra, están hechizados. Y esa es la situación. Ellos están hechizados, están ciegos, no pueden ver. Si usted quiere sacar a alguien de allí, tiene que orar mucho para que puedan romperse esa maldición y ellos puedan ver con claridad. Por eso le aconsejo a usted que tiene parientes ahí que son de la religión, del romanismo, del paganismo, usted ore toda su vida, que el Señor abra su entendimiento, porque así hemos salido todos crecimos hechizados, nos hechizaron hasta desde el colegio, nos metieron la religión. Nuestros padres fueron religiosos, la sociedad es religiosa, todo eso es como una especie de lavado de cerebro, pero nos alejan de Dios, nos apartan de la fe, de los valores de la palabra, nos esconden la Biblia, solo es tradición y práctica. Pero cuando el Señor tiene misericordia y abre nuestros ojos, nos lleva a la palabra de Dios, entendemos la verdad está en nosotros, comenzamos a mirar con claridad y entonces comenzamos a predicar el Evangelio, volver nuevamente al cimiento, otra vez volver a lo que es el fundamento. Y como los apóstoles volvemos a compartir la palabra, otro se convierte y otro por allá, y formamos así un cuerpo que sería la iglesia de Cristo. Ya no es una institución, ya es un organismo vivo, la iglesia de Cristo, que es la asamblea de congregados que combaten contra el pecado y se consagran a Dios. La iglesia verdadera de Cristo, que no es un templo de 4 paredes, son personas que tienen adentro a Jesucristo como Señor y Salvador y son parte de la piedra fundamental y las piedras que construyen el gran edificio de Dios. Es la iglesia de Cristo Jesús, lavada por la sangre de Cristo, consagrada y fiel al Señor. Es la iglesia del Señor. No así la ramera, la gran prostituta, la mujer que se identifica como la religión falsa en el capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la advertencia para la iglesia? Miren el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, pero esto ya es en tiempo presente: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La orden es salid de ella. Salid. ¿Pero quiénes van a salir? El pueblo del Señor. Muchos hemos salido del catolicismo, hemos salido de la religión, del paganismo, hemos salido de esa falsedad, de simplemente ir a misa y luego seguir viviendo una vida terrible, mala allá afuera, en la ignorancia de nuestra vida espiritual. Y una que otra vez todavía ir a misa por alguna razón, tal vez en mis cumpleaños, o tal vez en alguna boda, o tal vez cuando uno muere. Casi la gente ni va a la misa, rara vez lo hace. Pero se dice y profesa una religión falsa. Por eso las personas tienen que comprender que el Señor está llamando a su pueblo, a sus hijos, aquellos que realmente aman su nombre, aquellos que quieren conocer la verdad, y les dice: salgan de ellos, de en medio de ellos, pueblo mío. Porque si ustedes salen, no van a participar de sus pecados. Porque una persona ciega tiene su religión, pero sigue pecando deliberadamente. No tiene la presencia del Espíritu. Entonces no tendría razón tener a Dios. Es mejor dejar en paz a Dios y seguir pecando. ¿Para qué vamos a involucrarlo a Dios? Eso es falsedad, eso es mentira, eso es hipocresía.
Una persona tiene que tener convicciones, dice, salgan de ellos para que no sigan pecando. Y también dice, para que no reciban parte de sus plagas, porque las personas que no saldrán y seguirán sus pecados y disoluciones, seguirán con esta mujer, les prometo delante del Señor que van a manifestar sus plagas, van a ellos experimentar las plagas, es decir, la gran tribulación de las cosas que se le ha hablado. Y ahí estarán también ellos. Gloria a Dios que hemos salido de eso. Y rogamos y oramos para que haya otros que salgan también. Ore para que su madre salga de ahí. Ore para que su padre salga de ahí. Ore para que sus hermanos salgan de allí. Sus amigos, sus parientes, sus vecinos salgan de allí. Busquen al Señor, se consagren a Él, porque ya es el tiempo final. Tenemos que tomar una decisión. Cuando esta mujer cae, hermanos, hay reacciones en su entorno. ¿Cuáles son esas reacciones? Miren ustedes el versículo 9 y 10. Primeramente, hay personas que lloran. ¿Y quiénes son los que lloran cuando ésta cae? Miren, en primer lugar, el 9 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Los reyes llorarán, ya no tendrán con quién fornicar, ya no tendrán con quién sentirse seguros, amparados. Hoy en día, ¿cuántos políticos llaman a las iglesias para conciliar? Llaman a la iglesia para escuchar su opinión. Los han involucrado en la política. Y eso se llama fornicar con ellas. Ellos no piden consejo. Otra cosa es que ellos pidan consejo para que se pueda decidir desde la palabra de Dios qué se puede hacer. No, ellos piden digamos, un aporte desde el punto de vista político. Y eso es lo que pasa con los fornicarios o reyes de la tierra. ¿Quiénes más lloran? Miren el versículo 11, dice: y los mercaderes de la tierra lloran también y hacen lamentación por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Claro, había un gran tráfico de compras. Era tan rica que les compraban todo y por cantidad. Ellos también llorarán. Esas mercaderías, dice, de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa y de todo objeto de marfil y de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Necesitan todo esto para hacer templos, para poder forrar el Vaticano, para poder, digamos, extenderse en todas partes. Y dice de canela, de especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciosos de tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán de lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo otra vez: ay, ay de la ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de perlas preciosas. Dice, porque en una hora ha sido consumida sus riquezas. Ahora le pregunto, mire, ¿relaciona usted estos colores? Dice, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata. Son colores característicos de esta religión falsa. Está adornada de oro, de perlas preciosas y plata, característico del esplendor que muestra esta religión falsa. Miren, también por otro lado hay otros que se alegran. El versículo 20 dice: alégrate sobre ella, cielo,
y vosotros santos, apóstoles, profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Bueno, los que se alegran son la iglesia, ¿no? Los santos, y también los apóstoles de Cristo, los profetas del Antiguo Testamento, ellos se alegran también. ¿Y por qué se alegran? Porque se ha hecho justicia. Claro, ¿cómo no nos vamos a alegrar? Yo creo que aquí el apóstol Pablo se va a alegrar, porque el apóstol Pablo en su tiempo veía a la gente entregada a la idolatría, haciendo sus procesiones, y dice que lo que sentía era un sentimiento bien de enojo y de ira y de impotencia. Dice la Biblia que se enardecía al ver la idolatría de la gente. ¿Qué siente usted cuando la gente está tras un ídolo? ¿Qué siente usted cuando la gente pasa con su banda cargando un ídolo? ¿Qué siente usted cuando la gente está en un aspecto religioso y sabe que de aquí a un tiempo se va a emborrachar y va a empezar a adulterar y fornicar? ¿Qué siente usted con esa gente? ¿Qué siente con la gente cuando parece bien devota, pero realmente tiene una vida terriblemente pecadora, unas maldades increíbles? ¿Qué siente usted cuando ve que hay mucha hipocresía y maldad en alguien que aparenta religiosidad? Realmente es indignante. Es lo que el apóstol Pablo sintió. Razón, aquí se van a alegrar, porque esta que engañaba, que hechizaba, cayó. Ya nunca más va a hechizar, nunca más va a engañar, nunca más va a desviar a las personas del propósito de Dios. Los apóstoles fueron los que predicaron el evangelio en el tiempo de Jesús. Los apóstoles fueron los que predicaron la palabra de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, y estos predicaban y la gente no les escuchaba porque ellos eran idólatras. Todos iban tras sus ídolos, los escondían. Inclusive un día escondieron en medio de las paredes del templo sus ídolos. Realmente la idolatría fue el pecado más condenado en el Antiguo Testamento. Yo creo que por eso se van a alegrar y decir gloria a Dios, terminó, realmente cayó aquella que nunca creíamos que iba a caer. Pero así será en la gran tribulación. Y termino también con otros versículos. El versículo 24, vamos a ir terminando, dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y esto también sería otra causa de la caída de esta mujer, porque en sus manos, en su vida, ¿no?, en su vida de existencia, realmente hay sangre, porque fueron realmente sangrientos las muertes que condenaban de todo y de nada. Alguien creía lo contrario y los mataban. Había personas que creían de otra manera, eran herejes y los condenaban. Había personas que de repente querían investigar la ciencia y bueno, eran condenados, ¿no?, secretamente muertos. Hasta los mismos curas que sentían curiosidad en poder incursionar en otras ciencias aparecían al día siguiente muertos. Eso era todo lo que pasó en toda la Edad Media, ¿no? Y aún ahora hay muchas cosas que se esconden y que hay muertes que sí, no se sabe ni se esclarecen. Realmente es una institución que tiene harta sangre de inocentes, de mártires, de santos que han muerto por causa de ella. Y dice el versículo 16, con esto vamos a terminar. Dice, diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de perlas preciosas y de perlas. Versículo 21 dice: y el ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu serás derribada, Babilonia, la gran ciudad, y nunca más serás hallada. Y el 22, y voz de arpista, dice, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido ni molino se oirá más en ti. Y ahí está, hay que subrayar la palabra ningún artífice alguno se hallará más en ti. Ni siquiera esas músicas
o el oro que tenían. El artífice era un individuo experto en crear manualidades esculturales de cualquier material. Realmente era un artista que deseaba con su talento ganar dinero. De hecho, el artífice viene de la palabra hacer, artífice, hacer. Y había muchos que hacían los ídolos, las imágenes, para poder satisfacer la necesidad y cambiar la visión de la gente. Porque cuando la gente se acerca a Dios, dice la Biblia que no necesita imágenes. La Biblia nos expresa, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios está buscando adoradores en espíritu, que simplemente crean por la fe y por la palabra que Dios está ahí en el momento que oran. O si dos se ponen de acuerdo en lo que pidan, Dios los escuche. Ese nivel de fe realmente puede crecer en la medida que se lee la palabra. Pero cuando la gente observa una imagen de quien sea, automáticamente se destruye este concepto y las personas comienzan a depender del ídolo, comienzan a orarles, a arrodillarles y de repente pedirles cosas, ¿no? Entonces eso definitivamente, hermanos, es una desviación porque reducen el poder de Dios a un lugar geográfico. Por eso mucha gente cuando entra a misa, entonces siente reverente, sale y hace lo que bien le parece. Eso es lo que trae la idolatría. En cambio, la adoración en espíritu y en verdad te trae convicción, te trae fe. Tú entras a la iglesia, entras al templo y crees que Dios está allí. Tú sales del templo, Dios continúa contigo. Tú vas al colegio y Dios todavía está contigo porque tú eres un adorador, eres templo del Espíritu Santo, Él está allí. Tú vas a la universidad, al colegio, a las calles y Dios está allí. Tú pagas algo, una compra y devuelves el cambio, Dios está ahí. Tomas un servicio de movilidad, el conductor se olvida cobrarte, pero como Dios está allí, debes pagar, porque Él te ha hecho un servicio, es justo. Cuando quieres atentar con la vida de tu hermano, no puedes, porque Dios está allí, es justo, y te ve y te observa. Eso se llama temor de Dios. Y cuando hay temor de Dios, donde sea que estás, Dios está contigo. Esa es la fe de la palabra de Dios y no así de la religión falsa. Miren ustedes cuál es la diferencia de la iglesia verdadera y falsa. Así que te animamos a que puedas comprender bien que la palabra de Dios denuncia prácticamente toda esa falsedad que históricamente se ha dado y que tiene fin en la gran tribulación. Bien, vamos a terminar allí. Y el capítulo 19 vamos a observarlo el día jueves sobre la segunda venida de Cristo, las bodas del Cordero. Prácticamente ya se termina prácticamente el tiempo de la gran tribulación y empieza otro nuevo tiempo. Vamos a orar, que Dios te bendiga mucho en este estudio bíblico de la palabra del Señor. Quisiera que cerremos los ojos y oremos al Señor. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder leer la Biblia en el capítulo 18 y poder, Señor, Dios mío, interpretar conforme a tu palabra. En este día, Señor, queremos entenderte, Señor amado, queremos comprender la realidad y la verdad de las cosas. Te damos gracias porque en su momento hemos abierto los ojos, Señor, en el Espíritu. Y hemos podido, Señor amado, salir de la falsedad, de la mentira, sabiendo que no nos llevaba a ninguna parte. Nuestra vida no cambiaba, era la misma y simplemente era una religión. Mas ahora, Señor amado, se ha convertido en una comunión, en nuestra compañía diaria. Todos los días, Señor, tenemos comunión contigo. Y si alguna vez también, Señor amado, por nuestra falencia y humana condición pecamos, tenemos la sangre de Cristo para arrepentirnos y limpiarnos y volver al camino. Gracias, Señor, por el sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario, que trae salvación a aquellos y aquellas que creen.
y te damos gracias y oramos por tantos que están escuchando, Señor, este mensaje y que puedan, Señor amado, comprender que deben también sacar, Señor amado, de allí a muchos de sus parientes, amigos, vecinos, Señor amado, mostrándoles la palabra, orando por ellos, de tal manera que en su tiempo abran sus ojos, su entendimiento, y la palabra sea sembrada, aunque al principio no quieran, no lo vean de la misma manera. Señor, con el tiempo la palabra no volverá vacía, hará lo que tú quieres. Gracias por este tiempo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga mucho. Nos estaríamos viendo, el día jueves. Así que la paz de nuestro Señor está contigo.